Hola, mi nombre es Brenda González y en esta oportunidad soy la encargada de hablarles acerca del órgano de la audición, en este caso del oído. Estaremos hablando primeramente del oído externo y el oído medio, tomando en cuenta que el oído tiene tres partes, el externo, el medio y el interno. Únicamente les estaré hablando del externo y del medio. El oído externo consta del pabellón auricular, el canal auricular y la membrana timpánica. Para algunos especialistas, la membrana timpánica pertenece al oído medio, pero en este caso lo vamos a explicar rápidamente en el oído externo. Comenzando primeramente por el pabellón auricular, el cual tiene como función captar todas las ondas sonoras que hay en el ambiente y pasarlas por el canal auricular. El canal auditivo o conducto auditivo externo es un tubo que conecta el oído externo con el tímpano. Este transmite el sonido, produce cerumen para protegerse de infecciones y objetos extraños y es donde puede desarrollar problemas como otitis o tapones de cera. Este se compone de dos porciones, la cartilaginosa, tercio medial, y la ósea, 2/3 mediales. La porción cartilaginosa es una extensión del cartílago del pabellón auricular. Este contiene folículos pilosos y glándulas sebáceas que producen cerumen. La porción ósea está formada por la unión del hueso timpánico y la escama del hueso temporal. Es una estructura rígida recubierta por una piel más delgada. Su función principal es la de ser un conducto resonador, amplificando ciertas frecuencias sonoras. Estaremos hablando primeramente del pabellón auricular, el cual tiene como función captar todas las ondas sonoras que hay en el ambiente y pasarlas por el canal auricular para que se dé la función de la audición. Este pabellón auricular consta de varias partes. Tenemos el hélix, tenemos el antihélix, que consta de sus ramas, la fosa auricular, tenemos el trago, el antitrago, tenemos la concha auricular y el trago, que es el encargado de proteger el canal auricular. Bien, aquí tenemos lo que vendría siendo una mejor observación de las partes que componen al pabellón auricular, comenzando primeramente con el hélix, que consta de rama o raíz, su espina y cola. Podemos observar que en el hélix está ubicada el tubérculo de Darwin o el tubérculo auricular, el cual es llamado así tubérculo de Darwin por la teoría darwiniana, en el que podríamos basarnos técnicamente, entre tantas cosas, para poder decir que somos descendientes de los primates. Debajo de este encontramos la fosa escafoidea y seguido de una vez entramos en lo que sería el antihélix. En el antihélix encontramos sus ramas, en las cuales en el centro está ubicada la fosa triangular, seguida de lo que sería posteriormente el antihélix. Tenemos la concha auricular, tenemos el trago, el antitrago, la incisura intertrágica y lo que sería el lobulillo de la oreja o el lóbulo de la oreja, que está compuesto únicamente por tejido adiposo. Y en la parte posterior de la aurícula podremos encontrar la concha posterior, el triángulo posterior, el lóbulo posterior, lo que sería el surco y la periferia. La membrana timpánica, o conocida como el tímpano, es la encargada de percibir estas ondas sonoras que vienen a través del canal auditivo y de pasarlo a la caja timpánica. Esta membrana timpánica se conecta con los tres huesecillos, que serían los tres huesecillos más pequeños del cuerpo humano, el cual serían el yunque, el martillo y el estribo, los cuales se unen por articulaciones sinoviales y se encargan de precisamente esto, de ampliar y de absorber estas ondas sonoras o estas vibraciones sonoras y llevarlas hacia la ventana oval de la cóclea. Ya con esto dicho, podemos hablar ya acerca de la caja timpánica, en la cual están ubicados estos tres huesecillos. En esta caja timpánica tiene como función principal
estabilizar los niveles o la presión ambiente con la presión del oído interno. Esta caja timpánica además se une con la trompa de Eustaquio, la cual tiene unión con la nasofaringe, la cual tiene precisamente la misma función de estabilizar las presiones del oído, en la cual también en algunos casos o dependiendo de algunas enfermedades, gracias a esto, en algunos procesos gripales o de catarro, los pacientes pueden presentar dolores de oído. También funciona como drenaje de secreciones o para combatir las infecciones que tenga el oído interno. Bien, ahora estaremos hablando de los músculos extrínsecos que conforman el pabellón auricular. Estos se dividen en tres. Tenemos primeramente el músculo auricular anterior que se origina en la galea aponeurótica o también denominada aponeurosis epicraneal, lo que es el arco cigomático para insertarse en la parte anterior de la oreja. Luego tenemos el músculo auricular superior que se origina a nivel de la fosa temporal, pero es en la galea aponeurótica, para de este modo insertarse en la parte superior de la oreja. Y por último tenemos el músculo auricular posterior que se origina también en la galea aponeurótica, de manera que los tres se originan en la misma galea, pero además de eso se origina en lo que es la apófisis mastoides del hueso temporal para insertarse también así en la oreja. Estos músculos encargados de mover la oreja, muchos animales tienen estos músculos desarrollados y pueden mover la oreja a voluntad, utilizándola para dirigirla hacia donde viene el sonido, pero esto no ocurre mucho con los humanos. Realmente podríamos considerar que estos músculos son poco importantes o innecesarios. Mi nombre es Luisana González y voy a explicar la anatomía del oído interno. El oído interno está medialmente y un poco posterior al oído medio con el cual se comunica. Está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal en la base del cráneo, donde está el agujero auditivo interno en el cual penetra al cráneo el nervio vestíbulo coclear. Se dice que es un laberinto por lo intricada de su anatomía. Está principalmente constituido por la cóclea, que nos da la rama del octavo par, la coclear, que se encarga de la audición. Está conectado a su vez al vestíbulo, del cual emergen los conductos semicirculares, donde surge la rama vestibular que se encarga del equilibrio y de la posición. Está formado por el laberinto óseo y por el laberinto membranoso. El laberinto óseo tiene una cápsula óptica externa y en su interior está el espacio perilinfático, cuyo líquido perilinfático se encarga de transmitir las vibraciones del oído medio. El vestíbulo tiene a la ventana oval que conecta con el estribo del oído medio. En su interior tiene tres fosas, la elíptica, la esferoidal y la coclear. Estas tienen una serie de agujeros o fenestras donde penetran las raíces del nervio auditivo. Y en la fosa elíptica hay un agujero donde entra el conducto endolinfático. Este es propio del laberinto membranoso. También en el vestíbulo se conectan los tres conductos semicirculares. Estos tres conductos, el anterior, el posterior y el externo, tienen 5 agujeros de entrada al vestíbulo, ya que el anterior y el posterior están compartiendo una rama. Las dilataciones donde desembocan estos conductos reciben el nombre de ampollas. El caracol óseo, con la base hacia el cráneo y la punta hacia el oído medio, da 2.5 vueltas a través de un eje llamado modiolo. Y también está la lámina en espiral ósea,
que ayuda a dividir a la cavidad coclear en dos rampas, una vestibular anterior y una timpánica posterior. La vestibular anterior conecta con el vestíbulo y sube hacia el vértice o la punta de la cóclea y se une con la rampa timpánica a través de un conducto que se llama helicotrema. Luego sigue la rampa timpánica y esta se conecta con el oído medio a través de la ventana redonda. El laberinto membranoso, como ya se mencionó anteriormente, tiene una configuración general análoga a la del laberinto óseo. El laberinto membranoso tiene los mismos tres conductos semicirculares membranosos, pero estos terminan en el utrículo a nivel del vestíbulo en la fosa elíptica. A nivel del vestíbulo, junto al utrículo, está otra estructura membranosa llamada el sáculo, que se une al utrículo por medio del conducto utrículo-sacular. El sáculo se une al caracol membranoso a través de un conducto que se llama el conducto de unión, o también conocido como el conducto de Reuniones. A nivel de la unión entre el sáculo y el utrículo por el conducto sáculo-utricular está también el conducto endolinfático, que es el que atraviesa a la fosa elíptica. Este conducto linfático termina en el saco endolinfático, que es una estructura membranosa que está afuera de la dura madre. El caracol membranoso hace el mismo recorrido que el caracol óseo, pero cuando llega al vértice de la cóclea, este llega en un fondo de saco ciego. Eso quiere decir que llega al fin del camino y no conecta con otra estructura. Si miramos dentro del caracol óseo, se puede decir que a partir de la lámina en espiral ósea divide esta estructura en dos membranas, la membrana vestibular que está anterior y la membrana basilar que está posterior. El espacio entre la membrana vestibular y el caracol óseo se denomina rampa vestibular, mientras que el espacio de la membrana basilar y el caracol óseo se denomina rampa timpánica. Y lo que está en medio de estas dos membranas no es más que el caracol membranoso. Estas membranas se unen al caracol óseo por medio del ligamento en espiral, que no es más que una prolongación del endostio del caracol óseo. Encima de la membrana basilar está el órgano de la audición, llamado órgano de Corti. Este está recubierto por una membrana llamada membrana tectórica, que se encarga de detectar las vibraciones del sonido. Y estaremos hablando sobre la anatomía de la nariz. La nariz es la parte más sobresaliente de la cara. Es el primer órgano del sistema respiratorio y el más importante del sistema olfativo. Las partes de la nariz son: raíz de la nariz, esta une la frente con la nariz. Punta de la nariz es el extremo libre más inferior. Dorso de la nariz es el borde redondeado que une la punta con la raíz. Orificios nasales son las aberturas nasales. Ala de la nariz es la eminencia redondeada de la cara lateral de los orificios nasales. Columela es el margen inferior del septo nasal que separa los orificios nasales o narinas. Estructura de la nariz: está formada por huesos en la parte superior y cartílago en la parte